cardíaco, para entender un poquitito esto. Partimos, acuérdense, con el gasto cardíaco, que depende del volumen expulsivo, frecuencia cardíaca. Entonces comenzamos a hablar del volumen expulsivo, que depende de la precarga, contractibilidad y poscarga. Eso en general. Recuérdense que cuando estamos hablando de shock circulatorio significa que le llega menos sangre a los tejidos, por lo cual es clave entender los fundamentos. Esto es pura fisiología, pero cambia un poco cómo se observa el fenómeno. Entonces, esto ya lo vimos, que el gasto cardíaco dependía de la contractibilidad, o sea, depende de la presión arterial, o sea, de la precarga, pero también depende de la contractibilidad y depende también de la poscarga. Entonces, en el fondo, presión determina el gasto cardíaco. A mayor presión, mayor gasto cardíaco, pero también se ve modificada por la contractibilidad y por la poscarga, ¿ya? ¿De qué vendía la precarga? Ustedes ya lo saben. Esto es más complicado porque vamos a ver un enfoque que es distinto al enfoque. Yo sé que lo comencé a tocar la semana pasada, pero lo voy a repetir un poquitito, que tiene que ver con, en el fondo, con el llene cardíaco. O sea, en la medida que yo llene más la presión arterial, voy a tener mayor tensión, que en realidad, como ustedes sabrán, la precarga es una tensión, y voy a tener un gasto cardíaco más grande. Este es lo que está graficado. El problema es con la precarga. ¿De qué depende la precarga? Porque, por ejemplo, muchas veces uno dice, depende del gasto cardíaco izquierdo. Si yo tengo gasto cardíaco izquierdo, me llega más sangre a la aurícula derecha, que lo hemos hablado, de hecho, acá. Pero eso es un término absolutamente no exacto. Es que es como, porque en realidad lo que nos interesa tiene que ver con el retorno venoso. ¿Ya? ¿Cuánto retorno venoso tenemos? O sea, cuánto llega. Lo podemos expresar como presión, pero acuérdense que la distensibilidad de la aurícula, compliance de la aurícula, nos va a determinar cuánto afecta el volumen en la presión. Acuérdense que la precarga es una tensión, pero se dan cuenta, depende mucho del volumen y de la compliance. Yo el término compliance lo vamos a hablar en respiratorio, en pulmón, lo vamos a hablar también en esto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de qué depende el retorno venoso, uno de los determinantes del retorno, del volumen que revuelve, porque es un flujo, el flujo que vuelve va a depender de esto, y la presión de la aurícula no va a depender solamente de la cantidad de volumen que vuelve a la aurícula, sino también de la compliance de la aurícula. Pero vamos a sacar la compliance de la aurícula y vamos a pensar solamente en el retorno venoso. Entonces, ¿de quién depende el retorno venoso? Como lo vimos en algún momento, depende de unas presiones de ultrapresiones partido por resistencia. Eso, acuérdense que en todos los flujos, en este caso es un flujo, retorno venoso, se llama así, que en el fondo es cuánta sangre llega de la circulación sistémica a la aurícula derecha. Se llama retorno venoso. Ese es el concepto. Y obviamente es determinante del volumen auricular y dependiendo de la compliance auricular se traduce en la presión auricular y ahí después se traduce en una tensión, dependiendo del grosor del radio. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Y este es el tema que realmente es distinto el enfoque, si lo ven en fisiología o lo ven en fisiopatología. O sea, si ustedes leen del Guyton, de un libro de fisiología, este es el enfoque que incluso está metido ahí. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a depender? Como todo flujo, depende de alta presión y resistencia. ¿Presión entre quiénes? Aquí tenemos una presión que equivaldría a la presión que viene saliendo inmediatamente de los capilares, equivalente, no, no es lo mismo, pero para entenderlo, hasta la presión de aurícula, porque en el fondo ese es el trayecto que recorre este flujo, este retorno venoso. El retorno venoso parte con los capilares y termina en la aurícula derecha. Entonces, este sería nuestra presión en el fondo que nos produciría el flujo. Y por otro lado, la resistencia, delta presión partido por resistencia. ¿Qué es resistencia? La resistencia venosa, o sea, la resistencia que está entre el capilar y la aurícula derecha. ¿Ya? El problema lo tenemos con este término, que es presión venosa o presión circulatoria media. La presión circulatoria media equivale, en el fondo, volvemos como toda presión, en este caso haciéndolo relacionándolo con la compliance. Con la compliance es delta volumen partido por delta presión. Entonces, en el fondo, aquí, ¿qué ocupamos? El volumen es el volumen estresado o la porción circulante, el volumen vascular que contribuye a la presión venosa. Eso le traté de explicar
el otro día cuando partí, que nosotros tenemos un tubito. Si yo tengo el tubito y lo lleno de agua, pero la cantidad, supongamos que tiene una membrana en un lado, tiene una membrana que se puede distender, que puede abombarse. Y yo llego y lleno el tubito y no tengo flujo, o sea, tengo la cantidad que alcanza a llenar el tubito, cualquier tubo, pero no le meto más presión, voy a tener una cantidad de volumen que ocupa ese tubito. Ese volumen que está dentro del tubito va a tener presión, estrictamente no, porque está solamente llenando el tubito. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque si lo llenamos justo, no se va a bombar. Estoy suponiendo que a algún extremo le colocamos en el fondo una membrana, algo que se pueda bombar, un globito, algo elástico. Si yo lleno de este caso de agua, el tubo y no está bombada, ni ninguno de los dos terminales, porque los cerré, yo digo, aquí no hay presión hidrostática, porque solamente metimos el volumen en el cual se llenó el tubo. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuál es el volumen que nos interesa a nosotros? El volumen que sí es capaz de generar presión. Por ejemplo, yo lleno y le meto más volumen. ¿Qué va a ocurrir con eso? Se va a bombar uno de los del globito que tenemos en uno de los extremos. ¿Eso qué significa? Que hay presión positiva dentro del tubo. Esa sería una presión hidrostática o sería la presión que nos sirve o sería el volumen que es capaz en ese tubito de generar presión. ¿Ya? Y eso se llama volumen estresado. Ahora, ¿por qué es tan importante el volumen estresado? Porque nosotros en las venas sabemos que tienen gran capacitancia, tienen una gran capacidad de aumentar el volumen sin generar cambios de presión. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de dilatarse. Entonces, nosotros podemos tener una circunstancia donde tenemos una volemia normal, pero esa volemia normal es apenas capaz de llegar el volumen no estresado. Por lo tanto, al no estar estresado, porque ese vaso dilató el territorio venoso, aunque tengamos una volemia normal, podemos tener un bajo volumen estresado. Y si nosotros tenemos una distensibilidad, por decir, constante, yo sé que la acabo de modificar, podemos terminar teniendo una presión media, una presión circulatoria media extremadamente baja, pese a tener gran volumen. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que me interesa que entendamos. O sea, una persona puede tener una volemia súper alta e igual estar con volemia del punto de vista funcional, del punto de vista que nos determina el retorno venoso, bajo. ¿Por qué? Porque nos puede dar una presión circulatoria media, porque para el nivel de compliance, el volumen estresado es más bajo. ¿Ya? Ahora, cosa que es evidente, si yo tengo un volumen constante y modifico la compliance, en este caso aumento la compliance, voy a tener una presión media más baja. ¿Qué es lo que pasaría en algunos tipos de shock? Yo modifico la compliance y aunque no hayan cambios del volumen, voy a tener una presión media más baja. ¿Ya? O sea, si yo aumento la compliance, presión baja más baja. Pero no ha sangrado, no se ha perdido volumen, sí, pero en el fondo se está comportando como si tuviera menos volumen. Ese es el concepto que quiero que les quede como muy claro, ¿ya? Y ahora, este gráfico, aquí van a tener que creerme, si ustedes se dan cuenta, los cambios en la resistencia, se dan cuenta, no modifican la presión de Yene. ¿Quién lo modifica? Fundamentalmente los volúmenes, el cambio dentro de la presión media. ¿Y qué depende de la presión media? Depende del volumen estresado y de la compliance. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno dice, ¿la resistencia venosa está involucrada directamente? No, en el cambio, en el retorno venoso, ¿ya? Porque al final la presión arterial llega a ser la misma, independiente del volumen del retorno venoso. Los que realmente cambian son la presión media, la presión media, digamos, ¿cómo se llama? Te lo digo en inglés, pero la presión circulatoria media, ¿ya? Entonces, entonces es un concepto re importante, ¿ya? Es súper importante como concepto, ¿ya? Ahora, eso es uno de los aspectos. Entonces, es central para, en el fondo, para la precarga, el retorno venoso. Y el retorno venoso, ¿de qué vendería? Fundamentalmente
volumen estresado y de la compliance. ¿Se dan cuenta? No depende tan directamente como algunas veces piensa uno de la resistencia venosa. ¿Ya? Sí cambia, digamos, sí cambia la pendiente, pero no cambia el resultado final. ¿Te das cuenta? Entonces el Yene va a ser el mismo, independiente de la resistencia venosa. ¿Ya? Un concepto que yo sé que ustedes no van a atacar tanto, pero si a alguno después le interesa trabajar en UCI intensivo o cosas así, lo debiera conocer. Bueno, otro elemento que ya dijimos, estos serían los determinantes de la precarga. ¿Cuáles serían determinantes de la contractibilidad? En el fondo lo vamos a definir como la fuerza generada por el corazón en cada contracción, y como ustedes ven y o saben, depende del mecanismo como Fran-Starling, que se relaciona directamente con la precarga, pero también depende de la situación propia de la miofibrilla. Entonces, la contractibilidad depende de mecanismos externos, como sería el Fran-Starling, y externos entre comillas, y también de la característica propia. Vamos a llegarlo ahí nomás, no lo quiero nomás hablar de otros determinantes de la contractibilidad. ¿De qué viene la poscarga? Entonces, teóricamente, la poscarga también es una tensión, es la presión, en el fondo, sistólica máxima, y obviamente, entonces la pregunta es, ¿de qué depende la presión sistólica? Entonces, depende en gran medida de cuando lo dieron en hipertensión, del gasto cardíaco, y volvemos, es una presión, por lo tanto, uno puede hacer el análisis que tiene que haber presión, o sea, flujo igual de presión partido por resistencia, por lo cual uno volvemos a esa fórmula, porque esa es clave de la hemodinámica, por lo tanto, no dice, bueno, si tengo un flujo constante, la presión va a depender de la resistencia. Entonces, ahí es donde uno ocupa el concepto, el término hemodinámico, de macrohemodinamia, que en el fondo la poscarga, y vamos a entender como la principal determinante de la poscarga es la presión arterial, vamos a decir que la poscarga depende de la vasoconstricción arterial periférica. Y la vasoconstricción nos va a determinar en el fondo la resistencia. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, vasoconstricción, aumento de la resistencia, aumento de la poscarga, y volvemos a la formulita, flujo igual delta presión partido por resistencia. Entonces, si yo aumento la resistencia, voy a tener una disminución para las mismas presiones del volumen expulsivo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, con aumento de la poscarga, yo tengo, entre comillas, disminución no entre comillas, tengo disminución del gasto cardíaco, si consideramos las variables en forma aislada. ¿Ya? Todo se trata, en fondo, de estas formulitas, de presión, resistencia en este caso, y aquí hay un concepto súper importante de que depende de la resistencia. Yo te voy a arreglar este H porque en realidad es mo, pero depende de un coeficiente para actualizar, en el fondo, pero de un factor para actualizar la fórmula, las unidades, de la longitud del vaso, de la viscosidad de la sangre, y por otro lado del radio. Entonces, nosotros sabemos que si el radio es la cuarta, eh, nosotros al disminuir la 2, o sea, disminuirlo a la mitad, aumentar la resistencia, 2 elevado a la 4. ¿Se dan cuenta? Y ustedes pueden hacer los cálculos. Entonces, súper importante la determinante. Entonces, volvemos a un tema que hemos hablado como forma aislada. Los vasos, o sea, un tejido regula o autorregula su flujo, sí. Entonces, cuando yo tengo una zona que se me está vasocontrayendo, me va a aumentar la resistencia. Y si aumenta la resistencia, voy a tener que me aumenta la presión para un flujo constante. Aquí, resistencia por flujo. Resistencia por flujo igual presión. Entonces, eso hay que tenerlo, ese es el vistazo que uno tiene que ver. Entonces, hay que tener cualquier cosa que no aumente la resistencia, va a tender para el mismo flujo a aumentar la presión. Si tenemos una caída en la resistencia, para un flujo constante, va a caer la presión. Miren qué interesante, o sea, yo tengo una vasodilatación de un tejido, me va a llegar teóricamente más flujo al tejido, pero va a significar una caída en la resistencia. Y al que significar una caída en la resistencia, va a significar una caída en la presión. Entonces, en otras palabras, ¿yo cómo podría generar como modelo hipotensión sistémica? La forma más simple, una de las más simples, es disminuir el gasto, me cae el tiro, o la otra, disminuyendo la resistencia. ¿Al órgano le llega más o menor perfusión? Depende. Pero en general uno podría decir, al órgano que se vasodilató, sí, le llega teóricamente más, si una dilatación funcional,
le llega más sangre. Pero ojo, hace que caiga la presión sistémica. Y si cae la presión sistémica, a otro órgano le va a llegar menos sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como regula nuestro organismo, en el fondo, qué órgano le llega más o menos sangre. Y la Doctor Rossi, sí, sí, dime. oiga, una consulta que estoy aquí así como entre que soy con Martino y que lo escucho, no sé si ha comentado o si lo va a comentar las unidades de medidas de presión o de, perdón, de resistencia. No, lo voy a comentar, porque son, pero en el fondo es longitud, viscosidad y centímetros. No, pero ¿va a hablar de DINAS y esas cosas? No, lo voy a nombrar, pero al Ah, final. No, ya, eso, una cosa. Lo otro, chicos, aprovechando lo que está comentando Doc, él dice, si se produce vasodilatación en un territorio, probablemente va a aumentar el flujo de sangre, ¿cierto? a ese Si la territorio, vasodilatación es sistémica, ¿cierto? Ahí se nos empieza a cae la complicar presión la cosa. completa. Sí, Eso, ese es el ahora, problema. si me da un segundito, Doc, no sé Vale. si lo va a hablar en relación a los mediadores. Lo voy a nombrar nomás. Ah, ya, porque ¿qué mediador conocen ustedes que sea vasodilatador? Hola. Tenemos fisiológico y después pero Lo vieron en fisiológico, fisio, le hemos ahora sí, fisio. rec de contracomentado un fisiopato. ¿Qué mediador hemos nombrado, chicos, que tenga actividad vasodilatadora? Las prostaglandinas, Las prostaglandinas. ¿Qué más? el óxido nítrico, El óxido nítrico, ¿cierto? El ¿Quién produce el famoso. óxido nítrico? En condiciones fisiológicas, ¿el óxido nítrico que produce vasodilatación viene de quién? Sí, sí, está bien la respuesta. Sí, para allá justamente voy. Ya, del endotelio, o no claro. sé a qué se ¿Por, refiere. por Sí, parte de quién? Sí, muy bien, Maca. ¿Por parte de quién? Como aquí es donde nos ponemos así como más pesados con el... ¿Quién? ¿Cómo se llama la enzima que produce óxido nítrico? Ah, la NOS, ¿Cuál? ¿Qué isoforma? la ENOS, no Muy alcanza el bien, endotelio. ¿cierto? esa es la Ya, fisiológica. pero el óxido nítrico genera vasodilatación independiente de quién la produzca. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase de estudio oxidativo de la diferencia entre la ENOS y la INOS en términos de las cantidades de óxido nítrico que produce cada una de esas isoformas? No se acuerdan, ya, no importa, yo les digo. Produce algo así como miles de veces más óxido nítrico, la óxido nítrico sin tasa de tipo inducible versus la endotelial. ¿Y en qué condiciones vamos a tener gran cantidad de óxido nítrico inducible? No se induce. Entonces, ¿quién lo Ah, induce? claro, ¿en qué condiciones esperaríamos tener mucha óxido nítrico sin tasa inducible expresada? Claro. ¿Pero quién le induce? La pregunta es, ¿quién induce la INOS? Va a ocupar los nombres, porque los médicos me he dado cuenta, los estudiantes de medicina no ocupan los nombres, o sea, piensan que los nombres son casuales, y no cachan que el nombre por algo es el nombre. ¿Cierto? ¿Por qué inducible? Vamos Pero, chicos, clase de estrés oxidativo, clase número 1 del semestre 1. bueno, o clase de inflamación también. También, Ya, alguien que lo diga. clase de hipertensión arterial en este semestre. ¿En qué condición se expresa? Pero ya, lo pregunto en simple. ¿Siempre las células están expresando óxido nítrico sin tasa de tipo inducible o no? No, No. no, No, profe. por algo se llama inducible. Muy bien, muy bien. ¿Qué puede inducir la expresión del óxido nítrico sin tasa inducible? De la INOS. No se acuerdan. Ya, no importa. Yo lo digo para que no demoremos tanto. Un cuadro inflamatorio, Yo le soplé, por eso la clase de inflamación y nadie me escucha. ¿cierto? Nadie me Un escucha. cuadro inflamatorio. Ahora, si tenemos, no sé, lo que yo siempre les digo, una espinilla en la frente, ¿vamos a tener gran expresión de óxido nítrico? Probablemente no. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que está con un cuadro inflamatorio que está volviéndose sistémico o que ya se volvió sistémico, ¿cierto? Con estos pacientes hiperinflamados de los que nosotros hemos hablado. ¿Cuánta expresión de óxido nítrico vamos a tener? Les estoy preguntando. No,
¿Cuánta expresión de óxido nítrico Pero vamos a tener en otra ese grupo? cosa que me he dado cuenta ellos piensan en términos de alternativa. Poco, ¿Poco, más o mucho o menos. normal? Mucho, normal, mucho o mucho, 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 mucho. O nada, O nada. Harto, pues, profe. ¿cierto? Y Claro, si, po. y si el óxido nítrico sin tasa de tipo inducible produce muchísimo óxido nítrico, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la repercusión funcional que ese mucho óxido nítrico va a tener? Aquí véanlo con la presión, porque me interesa la presión hoy día. ¿Cierto? La repercusión funcional va a ser que, ¿qué le va a pasar a sus vasitos de manera sistémica? Se van a, Disminuye la resistencia eso, se Ya. van a, y es un paciente disminuye que el se nos, gasto cardíaco. No, se el nos- gasto cardíaco aumenta, pero ¿qué eh, pasa? Pero Ah, si tiene un gasto cardíaco normal, ¿qué pasaría con la presión? si se mantiene el gasto y se produce una vasodilatación sistémica, se disminuyen los dos, ¿no? ¿se disminuyen los? Como dijo el profe, que los dos tendrían que Mira, disminuir. flujo por resistencia, invierte aquí la fórmula. Flujo por resistencia igual presión. Si yo mantengo el flujo constante y disminuyo la resistencia, ¿qué va a pasar con la presión? La presión se nos cae. Se cae. Y si cae la presión, ¿qué pasa con la capacidad de perfundir tejidos? También cae. También También cae. cae. También cae. Entonces, esto es súper relevante porque hay probablemente yo insisto, estaba así como medio pendiente Martínez de la clase, quizás ya lo dijo o quizás lo va a decir después, No, si pero lo repito, en el lo repito. contexto de UCI, el paciente hiperinflamado, el paciente séptico, politrauma, quemado, es un paciente que va a tener cierta inestabilidad hemodinámica o que es esperable que se produzca inestabilidad hemodinámica por varias cosas. Y una de esas cosas tiene que ver con esta gran producción de óxido nítrico, o sea, los mediadores que en condición fisiológica, ¿cierto?, nos ayudan en esta cosa disregulada que está por todos lados, finalmente se cae, ¿ya? La hemodinamia, deterioro la hemodinamia del paciente. Ya, eso nomás dos, no, para no quitarle más tiempo. No, no, está bien. Sí, lo importante es que entiendan. Yo sé que estamos apresurados, pero lo importante es que entiendan. Lo vamos a ver. Entonces, aquí tenía la fórmula. Ya, no me acordaba. Entonces, fíjense, a nosotros tenemos por un lado flujo, pero aquí invertimos la fórmula. Ahora estamos hablando sistémico. Fíjense que ahora estamos pensando en territorio sistémico. Ya no estamos hablando de yenes, estamos hablando del territorio sistémico. Entonces, fíjense, yo vasodilato. O sea, en el fondo, tengo una vasodilatación. Bajo la resistencia. Para un flujo constante, bajo la presión. Lo mismo, si yo bajo el gasto cardíaco a una resistencia constante, bajo la presión. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué determina el gasto? Y ahí tenemos precarga, poscarga, flujo, y aquí estoy hablando, precarga, poscarga, contractibilidad Contractilidad, doc. y frecuencia cardíaca. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, si yo tengo una frecuencia cardíaca muy baja, para la misma resistencia, ¿qué va a pasar? Va a tener bajo gasto. Si tengo bajo gasto con una resistencia constante, voy a bajar la presión. Ahora, ¿cómo se organiza el organismo? El organismo responde a esto. O sea, yo inicialmente llego, me vasodilaté completo, cae por al vasodilatarme completo, cae la presión. Se generan respuestas. Si me baja el gasto cardíaco, por el motivo que sea, baja la presión, se genera una respuesta. Porque la presión es la que es principal, en el fondo, motor para que se produzcan flujos. Entonces, si yo no tengo presión, no voy a tener flujo. Miren cómo se invierte un poco la cosa. ¿Se dan cuenta? Si yo modifico la presión, voy a tener cambios en el flujo. Entonces son como círculos viciosos. ¿Ya? Benjamín Muñoz levantó la mano. ¿Qué quiere preguntarle, Sí, Benjamín? mi pregunta, doctor, ¿existe algún umbral donde estos mecanismos compensatorios ya se vuelvan irreversibles? Es que el problema tiene que ver con cada persona. Entonces, lo vamos a ver en todo caso en la clase. Yo creo que en la clase te va a quedar más claro. Porque depende de la situación. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo y duermo, ¿cómo esperamos que esté todo? Entonces sabemos que cuando uno duerme, baja el gasto cardíaco y también disminuye un poco la resistencia. Por lo tanto, al final la presión va a bajar, pero van a seguir existiendo buena perfusión. Todo esto sí hay números, pero lo vamos a ver al final. Pero volvemos, lo más importante es la perfusión. O sea, si el paciente, los órganos están bien perfundidos, tú dices, estamos bien. Porque cada persona tiene distintos tonos. Si tú comparas tu presión
no sé, con alguna de tus compañeras, van a tener presiones distintas. ¿Están anormales? No, porque tienen cierto rango de perfusión, salvo cuando está para arriba, que ahí sí que se sabe que hace daño y sabemos porque en el fondo es a largo plazo. La hipotensión chilla al tiro. O sea, la hipotensión de una u otra manera comienza a generar mecanismos de contrarregulación para mejorar la presión, porque en la situación de hipotensión lo que no puede estar pasando, volvemos, es que el gasto caiga. Y si el gasto cae, significa que los órganos están hipoperfundidos. Entonces, ¿qué es lo que dice el órgano? Ojo, me está llegando menos perfusión y genera mecanismos de compensación, que ustedes ya conocen. Ojo, ¿ya? Llega ahí. Entonces, ¿cuáles son las respuestas al shock? O sea, esta situación de hipotensión, esta situación, hay distintos tipos de respuestas, ¿ya? Lo que interesa es preservar la presión circulatoria media, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, que es la presión dentro de las venas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar el volumen estresado, o sea, aumentando más volumen, o uno podría hacer cambiando la compliance. Nosotros no podemos cambiar la compliance venosa de forma tan fácil. Entonces, obviamente lo más sencillo es aumentar el volumen. Y ahí uno viene a un tratamiento típico que dicen, paciente está en shock y le dicen, métale volumen. Es lo típico. No digo que sirva para todos los tejidos, pero, o sea, para todos tipos de fondos. Optimizar el rendimiento cardíaco. Mejoramos la función cardíaca, mejorando la precarga, mejorando la poscarga, mejorando el tropismo. Perfecto. Y otra forma de respuesta que hace el organismo tiene que ver con distribuir la perfusión a los órganos vitales y optimizar el transporte de oxígeno a los tejidos. Son respuestas. ¿Quién hace esta respuesta? Fundamentalmente esta respuesta. Cuando una persona, en el fondo, llega y tiene, por ejemplo, pierde sangre, ¿cómo compensa el corazón? Aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que busca aumentar la frecuencia cardíaca? Voy a tirar una pata, aumentar el flujo. Porque acuérdense que dijimos que dependía del flujo, depende del volumen expansivo por la frecuencia. Entonces, si yo aumento la frecuencia, voy a aumentar el flujo. Si aumento el flujo, ¿qué es lo que ocurre? Para una resistencia constante, aumenta la presión de perfusión. Por eso, si todo este rato nos estamos dando cuenta con esto. Entonces, aumentamos la frecuencia cardíaca. ¿Qué hacemos? Aumentamos la contractibilidad. ¿Para qué aumentamos la contractibilidad? Para lo mismo, para aumentar el gasto cardíaco. ¿Para qué aumentamos? ¿Para qué generamos vasoconstricción? Y ahí viene una cosa que es compleja. Porque uno dice, ya, vasocontraemos. Si vasocontraemos, significa que nosotros vamos a aumentar la resistencia. ¿Bueno o malo para un tejido? Malo, porque al tejido que vasocontraigo, si aumento la resistencia, le llega menos flujo. Por lo tanto, disminuye la perfusión al tejido al órgano que estoy vasocontrayendo. Entonces dicen, pero es malo entonces. No, no es malo, porque si lo vemos en términos sistémicos, al tener una vasoconstricción de todos los órganos, de la mayoría de los órganos, voy para el mismo flujo a aumentar la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Sacrifica tejidos que vasocontrae para garantizar la perfusión en otros tejidos. ¿Y cuáles son los órganos o tejidos que nos sirven más para mantenernos vivos? Teóricamente, corazón y cerebro. En otras palabras, cuando yo vasocontraigo, estoy disminuyendo la perfusión en ciertos órganos, piel, lo que vimos en la clase de insuficiencia cardíaca, piel, riñón, etcétera, pero estoy aumentando la presión sistémica de tal manera que le llega más sangre a cerebro y coronaria. A eso me refiero con corazón. Entonces, son mecanismos que son súper importantes. Entonces, vasoconstricción, ¿buena o mala? Claro, uno dice buena porque mejoro la presión sistémica, mala porque estoy sacrificando tejidos, riñón, músculo, piel, etcétera. Pero me mantiene los órganos que, entre comillas, definen la vida. Cuando una persona está muerta, actualmente cuando deja funcionar el cerebro. Antes, ¿cuándo era? Cuando dejaba de funcionar el corazón. Entonces, por eso son los órganos que se definen como centrales y fisiológicamente nuestro organismo está para preservar esas presiones, la presión sistémica, para favorecer la perfusión cerebral y cardíaca, o sea, coronaria, sacrificando otros tejidos. ¿Ya? Otro mecanismo aumentando la precarga. Entonces, ¿cómo aumentamos la precarga? Esto aparece un poquitito acá, preservando la circulación y manteniendo el volumen. Entonces, en el fondo, aumentando la precarga. ¿Quién genera esto? Sistema simpático. Esto tiene que repasarlo de fisiología, pero el sistema simpático. También reacciona el sistema adrenal. El sistema adrenal potencia el sistema simpático. Y uno podría decir, ¿y el sistema adrenal, angiotensina, aldosterona?
también se activa, porque se activa el simpático, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa el sistema ADH también, porque van un poquitito de la mano. Entonces, pero ese es como el concepto. ¿Ya? Ah, me adelanté. Disminuye la presión. ¿Por qué disminuye la presión? Porque vasocontraemos el riñón, en el fondo va a preservar esta presión central y disminuye presión central, me refiero a presión sistémica, disminuye la presión, perfusión renal, liberación de renina, angiotensina, vasoconstricción. ¿De dónde? Del riñón. Pero por otro lado, si libera aldosterona, retención de sodio y agua. Tiene lógica, claro, porque queremos, entre comillas, ante una situación de hipotensión, mejorar la retención de sodio para aumentar la volemia. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué ocurría? Porque acuérdense de que nos moríamos digamos, entre comillas, en la prehistoria. Si no nos moríamos por una infección, nos moríamos de un accidente o un traumatismo. Entonces, esto es un sistema pensando en que una de las causas del daño de esta hipotensión es porque se lesionó una cañería, o sea, un vaso, y se está generando hipovolemia. Si cae la volemia, cae el volumen estresado. Si cae el volumen estresado, cae en el fondo el llene venoso, y si cae el llene venoso, cae la precarga, y si cae la precarga, cae el gasto cardíaco, y volvemos al círculo vicioso. ¿Ya? La hormona antidiurética también. Ya sabemos que se estimula en general por hormoreceptores. ¿Aquí sería por un problema de hormoreceptores? No, es fundamentalmente por el efecto volémico. O sea, hay hipovolemia, cambia el nivel de respuesta de tal manera que se libera ADH. ¿Ya? Ojo, la ADH siempre se habla del efecto de retención de agua, pero ojo, es súper vasoconstrictora. ¿Ya? De hecho, se ocupa o se ha probado para distintos tipos de shock el uso de arginina vasopresina, que es el nombre que le dan los gringos, o ADH, porque tiene un efecto vasopresor, o sea, es vasoconstrictor. ¿Ya? No solamente tiene que ver con el efecto de retención de agua para tratar de normalizar la volemia, también tiene efecto vasopresor. Se libera ACTH, se liberan glucocorticoides y, como le dije, tiene este efecto simpática, pero incluso genera cambios metabólicos que tienen que ver con aumentar la glicemia. Ustedes dicen, pero ¿es buena o mala idea aumentar la glicemia? Si uno piensa en diabéticos, malo tener un aumento en la glicemia. Pero si nosotros que tenemos un mecanismo de huida, acuérdense que pensemos evolutivamente, nosotros nos escapábamos cuando nos perseguía no sé, un tiranosaurio. Yo sé que no coexistieron nunca, pero nos perseguía, no sé, un león. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar una respuesta de huida. ¿Y para qué sirve la respuesta simpático-adrenal final? Para huir. ¿Y es bueno o malo tener glicemia alta? Aunque ustedes lo crean, en ese contexto es mejor tener glicemia alta porque tenemos mayor cantidad de aportes a los músculos para que tengan más energía. No es lo más eficiente, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, pero sí tenemos esta facilitación de la huida. Por ejemplo, ese es el sentido evolutivo. No estoy diciendo de que después sirva, pero estos pacientes generan aumento de la glicemia. Algo Doctor que sí. Rossi, Sí, dime. de hecho, usted que va a hacer la clase de adrenales va a comentar de la crisis adrenal aguda, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Como el déficit de glucocorticoides aumenta mortalidad en pacientes graves. Ya, Tiene que porque ver con este tipo de cosas. paraliza este tipo de respuesta. Mm. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, todo esto responde para compensarlo. ¿Ya? Entonces, el concepto, porque aquí no lo estamos tocando en términos, estamos hablando en términos globales, hay un montón de mecanismos que intentan compensar cuáles son los órganos que se cuidan así como sea, cerebro y corazón. Pero en el fondo también cada órgano da su pequeña pelea para tratar de recuperarlo de perfusión. ¿Ya? Ahora, si está todo vasodilatado, obviamente, tan teóricamente con buena perfusión, teóricamente con buena perfusión, pero aquí nos hace que caiga la presión hacia cerebro y hacia el corazón, de tal manera que queda la catástrofe. ¿Ya? Como concepto. Y ahí viene, volvemos, que es difícil definir shock. Entonces, nosotros sabemos y le estamos definiendo desde el punto de vista circulatorio, estamos definiéndolo en base a las presiones de higiene, a la parte más cañería, a la parte hemodinámica. Pero ¿qué ocurre? Que si esta hemodinamia alterada, este shock circulatorio se mantiene,
termina siendo una condición irreversible. Mire lo que estamos hablando. O sea, después, aunque hagamos lo que hagamos, no va a resultar, porque se genera la otra parte que algunos dicen el shock celular, que tiene que ver con respiración celular, con aprovechamiento de la energía, etcétera. Pero en el fondo, un shock circulatorio puede, o sea, una vez viéndolo como hipotensión, cambio hemodinámico, puede, dependiendo del tiempo, generar un shock celular. Hay situaciones que son, por suerte, extraordinariamente poco frecuentes, donde lo que falla primero es la célula y la shock celular, o sea, la disfunción celular, genera después el trastorno hemodinámico. Pero la mayoría de las veces se constata una caída primero de la presión y por eso lo estamos enfocando de esa manera. ¿Ya? Esto es lo mismo que hemos hablado, pero de una manera, en el fondo, de quitar la mina. Ah, no está la animación. Tenemos hipovolemia. La hipovolemia, ¿qué significa? Que tenemos mal llene intravascular. ¿De dónde? Estamos hablando fundamentalmente de las venas. ¿De cuenta? Entonces tenemos volumen estresado más bajos. Entonces, por el volumen estresado más bajo, vamos a tener una caída de la presión venosa. Hay otras situaciones como sepsis o shock séptico, como usted, en el cual se produce, miren lo que ocurre, cambio en la capacitancia. Acuérdense que dijimos que la presión circulatoria media era el resultado entre el volumen intravascular y la capacitancia. En la sepsis se ha demostrado que hay un aumento de la capacitancia, o sea, un aumento de la compliance. ¿Eso qué significa? Que para llenarlo necesitamos más volumen. Que cae la presión venosa. Mira, al tiro cae la presión venosa. En situaciones de infarto, en situaciones de obstrucción cardiovascular, como un TEP, etcétera, se produce un estrés cardiovascular y ese estrés cardiovascular, por la disfunción miocárdica, bombea menos, etcétera, o hay disminución del gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, tenemos una caída de la presión arterial media, o sea, una caída de las presiones. Y tenemos dos sensores aquí, unos receptores de volumen, que son fundamentalmente receptores de distensión, stretch, ¿ya? Y por otro lado tenemos receptores varoreceptores. Los receptores de volumen, ¿dónde están? En la arteria pulmonar y fundamentalmente en el atrio derecho, donde tenemos los varoreceptores, en arco aórtico, en cuerpo carotídeo y también en territorio esplénico. También tenemos quimioreceptores, ¿ya? Carotídeo aorta y también tenemos quimiorreceptores medulares. Todo esto lo que están buscando es, en el fondo, regulación de los tonos vasomotores. Y obviamente, como componente importante, tenemos que todo esto se termine integrando en nuestro sistema nervioso central, lo cual gatilla una respuesta simpática, hormonal, epinefrina, norepinefrina, renina, angiotensina, aldosterona, lleva a retención de agua, aumento de la contractibilidad, vasoconstricción y restricción de los flujos. ¿Hacia dónde se distribuyen los flujos? Se sacrifica territorio, territorio sacrificable, entre comillas, para que haya mayor flujo hacia cerebro y coronaria. Desde el punto de vista neural, también tenemos una respuesta neural, contractibilidad cardíaca, vasoconstricción y volvemos a restricción del flujo. Esta sería la respuesta simpática típica, si estamos hablando de cosas de fisiología. Y tenemos una respuesta a nivel de hipófisis que tiene que ver con la liberación de CTH y ADH. Aumenta el cortisol, después vamos a ver que va a saltar un poco la testosterona, retención de sodio, mantención mantención del cardiovascular, o sea, control del tono, y la respuesta catecolamina, o sea, la respuesta a esto. Ahora, voy a tirarme un poquito para atrás. Entonces, y por otro lado, en la disminución de la presión arterial media, aquí nuestro riñón es re importante, por lo cual por eso lo ponen un poco aparte, disminuye la presión, la perfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque se activa el aparato glomerular y terminamos la activación de la aldosterona. Entonces, terminamos con retención. Esta es la respuesta fisiológica, absolutamente fisiológica, pero tiene repercusiones en términos funcionales y en términos diagnósticos. Pues nosotros, ¿cómo vamos a encontrar un paciente cuando está hipotenso? Vamos a encontrarlo si existe estos sensores están reaccionando, vamos a ver el simpático, ay, yo quiero salir verdad que sí la tengo así. Vamos a tener activación del simpático, y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ah, está pálido, ¿por qué? Porque está con vasoconstricción, frío, porque está con vasoconstricción, sudoroso, porque está activado el simpático. Entonces, cuando nosotros tenemos en la clínica un paciente que tiene shock, vamos a encontrar esas condiciones.
¿Puede estar con presión normal? Sí, pero a expensas de toda esta activación, si estos son respuestas compensatorias. Entonces, nosotros, un paciente que, por decir, está comenzando el shock, un shock de cualquier tipo, nosotros vamos a mantener esta respuesta hasta que estas respuestas no son capaces de compensarlo y vamos a tener ya la hipotensión franca o baja perfusión en los tejidos y baja perfusión también a nuestro cerebro y nuestras coronarias. Ahora, ¿por qué son tan importantes las coronarias? Porque son las que terminan el gasto cardíaco. Y fíjense que esa es la gracia, en aumentar el gasto cardíaco. Esto es otra forma de ver lo mismo. Tenemos que, como compensa, con menos contracción, por lo tanto reduce la capacitancia venosa. Se trata de restaurar el volumen, hablamos de volumen estresado, constricción arterial, disminución de la presión de capilar, desplazamiento desde el intersticio al compartimento vascular. Esto ocurre siempre en situaciones de hipotensión. Aumenta la reabsorción tubular de sodio, incrementa la reabsorción proximal, y esto significa restauración del volumen circulante. Si restauramos el volumen circulante y redujimos la capacitancia venosa, aumentamos la presión de Yen que de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón. Por otro lado, el simpático aumenta la eyección ventricular. Por lo tanto, entre estos dos incrementamos la presión de Yen, incrementamos la fracción de eyección, por efecto directo, vamos a aumentar el volumen expulsivo. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, mediada por simpático, vamos a aumentar el gasto cardíaco y incrementamos la resistencia vascular sistémica por vasoconstricción. Por lo tanto, incrementamos la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Este sería el flujo y este sería la resistencia. Ahora, volvemos. ¿Qué puede pasar para que esto, obviamente, si yo bajo la frecuencia, disminuyo la resistencia, cambio la contractibilidad? Si ustedes lo pueden ver, aquí estamos dando la respuesta fisiológica. Pero, ¿cómo ocurre para que esto se eche a perder? Es lo mismo, son estas mismas variables, pero en sentido contrario. Si yo tengo vasodilatación, derribo con la velocidad. Disminuyo la reabsorción tubular, puede tener menos sodio, puede tener más bajo el volumen sanguíneo y me va a ir cayendo. Si disminuye la contractilidad miocárdica, disminuye la frecuencia cardíaca o vasodilato. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos todos al revés. ¿Ya? Esto es lo mismo, es la misma diapositiva que tenía al principio, por lo cual, si dan cuenta, está todo aquí igual. Lo único que cambia es un poquito esto, que lo vamos a ir viendo en las diapositivas que siguen. Esta es la misma diapositiva de redistribución del flujo que mostré en la insuficiencia cardíaca, que cuando tenemos una situación de bajo gasto, aquí tenemos un gasto de 3.000, aquí tenemos un gasto de 2.000, se sacrifican, como ustedes se dan cuenta, hay que medir la cantidad absoluta. ¿Se dan cuenta? La coronaria se mantiene en la misma longitud, digamos, la cerebral se mantiene más o menos igual, pero fíjense, territorios plácnicos, como esto, casi 1 litro, y aquí es chiquitito, renal, miren todo lo que recibía de flujo, y ahora miren lo que recibía de flujo, miren la piel, separó el músculo, así acá, y miren la piel, de eso, y casi no recibe nada. ¿Te das cuenta? Entonces, son marcadores clínicos para ver, oye, ¿quién está en shock? Si yo tengo una situación donde tengo esta restribución, estoy vasocontraída la piel, el músculo que no quiere funcionar, está cansado el paciente, etcétera, o territorios plácnicos, deja orinar, etcétera, ustedes dicen, oh, este paciente está redistribuyendo el flujo y lo más probable es que esté en una situación de shock, en el fondo, entendiéndolo, en el fondo que hay esta descompensación en términos de los requerimientos y la cantidad de gasto cardíaco que se le está otorgando. Vamos a tocar esta parte de acá, que es complicada, pero en el fondo es lo importante. Ya, tenemos un componente de perfusión que es la hemodinamia. Entonces nos decimos, ya, de acuerdo, tenemos que tener sangre. Pues resulta que no basta tener sangre, pues necesitamos que la sangre transporte oxígeno. Eso, ¿de qué depende el transporte de oxígeno? Depende del contenido arterial de oxígeno. El oxígeno se transporta fundamentalmente unido a la hemoglobina y un poquitito disuelto. Esto lo vamos a hablar bien cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, nosotros sabemos que en situaciones normales, se transportan más o menos 20 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre que se entrega.
Entonces nosotros tenemos que en el fondo el aporte de oxígeno va a ser el gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial. El gasto cardíaco nosotros sabemos, no sabemos que en el fondo es cuántos ml o litros, o depende de la unidad, se entregan a los tejidos por minuto. Entonces, es re sencillo. Nosotros calculamos que por cada 100 ml de gasto cardíaco se entregan 20. Entonces aquí nosotros estamos diciendo, ojo, aquí este paciente tiene un gasto cardíaco de 5. Como son decilitros, es 50. Son 50, perdón, centilitros. ¿No? Entonces al final la entrega de aporte de oxígeno somos unos 1000 oxígenos, 1000 unidades de oxígeno. Hay 1000 ml de oxígeno, o sea, un litro de oxígeno por minuto. Eso es lo que le llega a los tejidos, ¿ya? El D es de delivery, de entrega, ¿ya? Estos datos son, o sea, y obviamente si uno dice, oye, si tengo un gasto cardíaco un poco más alto, ¿qué va a pasar? Va a ir mayor aporte. Si tengo una cantidad de hemoglobina mayor, también voy a tener o mayor de saturación, o cantidad de hemoglobina, o mayor presión, voy a tener mayor cantidad de transporte. ¿Qué pasa si cae el gasto cardíaco? No le deja oxígeno a los tejidos. ¿Qué pasa si cae el contenido arterial de oxígeno? También le llega menos gasto cardíaco. Esto tiene que ver con hemoglobina y tiene que ver con aparato respiratorio. O sea, tiene que ver con hematología y o sea, en el fondo, si yo tengo un paciente con hemoglobina muy baja, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el aporte de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué va a hacer nuestro organismo? Tratar de compensar con los mismos mecanismos que ya hemos mencionado. O sea, aumentando la presión, o sea, aumentando el gasto cardíaco, aumentando ¿cómo se llama? Aumentando la frecuencia, etcétera. ¿Ya? Es importante porque son unidades que se miden, esto se puede medir. La extracción es un concepto un poco más complicado que tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo entrego sangre, delivery, entrego oxígeno a nuestros tejidos, no se consume todo. Lo normal es que si yo entrego 100, lo normal es que se consuma más o menos un 25%. ¿Ya? Ese es el concepto de extracción. Es el porcentaje de lo que yo entrego que se queda dentro del tejido. Es un ejemplo súper sencillo. Si yo entrego 10, pongamos, galletas, yo no puedo medir cuánto consume la persona, pero resulta me entregan, de las 10 me entregan 3. ¿Cuánto consumió la persona? 7. Si yo le doy 10 y me devuelve 2, ¿cuánto consumió? 8. Si de 10 me devuelve 8, consumió 2. ¿Ya? Esto lo digo porque estas cosas se pueden medir. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice tiene una extracción del 25%, significa que de 100 que le di, sacó 25. ¿Ya? En la fórmula, son con puntitos, VO2 significa consumo de oxígeno. Esto los deportistas lo han visto más de alguna vez y lo han escuchado. El concepto de extracción es un porcentaje. Existe otro concepto que lo más rapidito, que es la diferencia arteriovenoso-oxígeno, que es la resta entre el contenido arterial, que es fácil de calcular, menos el contenido venoso de oxígeno. Es una sangre venosa que se toma en el fondo una gasometría, y la diferencia es cuánto sacó. Entonces, en el fondo, aquí sabemos que sacó 5 ml, o sea, entregaron 20, se devolvieron 15, por lo tanto, el tejido sacó 5. ¿Ya? Ahora, esto es importante señalarlo porque estas cosas se miden y se ocupan en clínica, ¿ya? Esto ustedes ya lo han visto, esto me lo voy a saltar para no hablar tiempo, pero ¿por qué es tan malo que en el fondo se haga poca entrega de energía y poca entrega de oxígeno al final? Porque no podemos entrar al ciclo solamente del ácido pirúvico, y no podemos entrar al ciclo de la cadena transportadora. Y eso es clave, clave, clave. Porque como resultado de una situación de pobre perfusión, porque tenemos pobre perfusión, porque tenemos bajo gasto, y al tener un bajo gasto le termina llegando más a los tejidos, menos sangre y menos oxígeno a los tejidos, vamos a tener aumento del lactato. Y eso es otro examen que se mide. Nosotros medimos en laboratorios común de hospital, no, de cualquier cosa, cuánto lactato se está produciendo. Entonces, es un indicador de que nosotros estamos en situación de anaerobiosis. O sea, estamos en una situación donde le está llegando poco oxígeno
a los tejidos, ¿ya? Entonces, también es un marcador, se ocupa en clínica, y que nos está diciendo, la mayoría de los tejidos tienen aerobiosis. Es normal que produzcamos pequeñas cantidades de lactato, sí, pero muy, muy pequeñas. Es una situación de hipotensión o de shock, es generan grandes cantidades de lactato. Y de hecho es un marcador de diagnóstico y también un marcador de cómo estamos tratando al paciente. Si nosotros, una situación donde hay hiperlactacidemia, sabemos que es por shock. También hay otras casas que no son por shock, pero la mayoría son por shock, o sea, lo más frecuente. Y nosotros vemos que el paciente tiene un lactato alto y resulta de que con el tratamiento baja, nosotros tenemos todo el derecho a decir estamos haciéndolo bien como tratamiento. Entonces, un marcador para diagnóstico, pero también un marcador porque nos mide lo que interesa, nos mide lo que se está intentando. Al final, ¿qué nos interesa? ¿El oxígeno en la sangre? No, no interesa el gasto cardíaco, no, nos interesa la perfusión que hay sobre los tejidos. Si el tejido está poco perfundido, el tejido, en la medida que se mueren los tejidos, terminamos muriéndonos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿nos interesa la presión? No, es la forma que tenemos con la cual podemos estimar la perfusión. Pero al final lo que nos interesa es si el órgano está funcionando o no está haciendo funcionar. ¿Cómo funcionan los órganos habitualmente? Por mecanismos más bien aeróbicos. Porque la aerobiosis, como se ha planteado en la clase, no permite una cantidad de energía suficiente para mantener una célula funcional normal viva. Entonces, puede estar un periodo de anaerobiosis, pero por un periodo corto y depende del tipo de célula también, no todas las células. ¿Ya? Entonces, se planteaba que el fenómeno isquémico y hipoperfusión eran en general estado de shock. ¿Qué se demostró? Que habían pacientes que no tenían isquemia evidente y no tenían hipoperfusión evidente y sí tenían un estado de shock, porque tenían este shock celular, tenían esta anaerobiosis, en el fondo este aumento del ácido láctico, sin tener un fenómeno claro. ¿Ya? ¿Por qué se terminó mostrando eso? Porque si nosotros nos vamos, eh, se produce al final la mala perfusión regional, puede generar radicales libres, superóxido, etcétera, daño celular directo. También se puede generar directamente por esta situación metabólica, activación de citoquinas proinflamatorias, y al final puede quedar todo esto destruido sin haber, volvemos, una situación de hipoperfusión demostrada, ¿ya? Pero el concepto es que la mayoría de las veces sí ocurre, ¿ya? Clave el diagnóstico de esta isquemia celular, entendiendo, vamos a enfocarlo como el fenómeno isquémico, que lo lejos lo más frecuente, porque en la medida que restablecemos la perfusión y oxigenación, limitamos el fenómeno inflamatorio y obviamente este efecto sistémico esto me lo voy a sacar, pero tiene que ver en el fondo con la producción de energía. Que siempre hay una pelea cuánto se produce total en la ATP. Yo he visto un montón de libros de bioquímica y trabajo que algunos dicen 36 y otros dicen 34, pero en el fondo estamos comparando pequeñas cantidades de producción, 8 contra en el fondo 24 o 30. Entonces, en el fondo, evidentemente, una situación de anaerobiosis, lo máximo que se puede producir son 14, mientras que si vemos, se producen 24 más con la cadena transportadora de electrones, por lo cual no es donde perderse que una situación de anaerobiosis genera la mitad de la ¿cómo se llama? De la energía. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un shock, pues ahora vamos a ver desde el punto de vista de la célula, cambian de metabolismo aeróbico en anaeróbico. Ahora, también podemos tener al revés, que las células cambiaron por una noxa que no se conoce bien a un metabolismo anaeróbico. Y ahí se produce un poco al revés el shock. Lo típico es que primero se produzca isquemia y después se genera el problema, pero también puede ser al revés. ¿Ya? ¿Por qué es tan malo tener este metabolismo anaeróbico? Pues en el fondo nos puede generar apoptosis, pero nos está traduciendo difusión mitocondrial y obviamente también puede haber daño por reperfusión. Se produce acidosis, la función celular se altera más por la acidosis y se comienza a tener cambios de la permeabilidad que terminan terminando en muerte celular, perdón. Obviamente falla cuando se agota la ATP, deja de funcionar la sodio potasio ATPasa, hay alteración de los fluidos y también hay daño mitocondrial fundamentalmente por calcio. Entonces, el calcio no es muy bueno que haya mucho dentro de la mitocondria, ¿ya? Yo no voy a meterme en los mecanismos más bien moleculares, de hecho quiero saltármelo un poquitito esto, pero en el fondo tenemos una serie de mediadores
tenemos la especie reactiva de oxígeno que modifica el comportamiento de canales, tenemos distintos receptores de membrana, que obviamente aquí estamos actuando sobre la óxido nitrasa sintasa, estamos hablando a nivel intracelulares, que motivan cambios metabólicos dentro de la célula. ¿Te das cuenta? Se aumenta el GMP cíclico, MP cíclico, etcétera. Todo esto se traduce en aumento perdón, disminución del calcio y disminución de contractilidad. ¿Pero dónde? Dentro del sistema de actina miocina. ¿Qué pasa con el calcio total? El calcio total está aumentado. Miren las paradojas. Entonces tenemos por un lado un calcio total aumentado, pero a nivel, en el fondo, de sobre todo aparatos contráctiles, está disminuido. Entonces impide, en el fondo, el funcionamiento muscular. Aquí estamos, este es un modelo que tiene que ver con función cardíaca, pero es con cualquiera. Y la disminución ¿por qué cambia disminuye el pH? Porque en el fondo se está produciendo en gran medida también anaerobiosis. Entonces se produce el láctico. Al producirse el láctico disminuye la producción de ATP, junto con los mediadores, isquemia, radicales libres, se termina destruyendo la mitocondria. ¿Ya? También se produce, altera la membrana, y se altera la membrana, se pierde la integridad, vía la barra, y también tiene que ver con activación de lisosoma, que tiene que ver con especie reactiva de oxígeno, y tiene que ver también con la activación de señales apoptóticas. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, es un enredo gigante, pero al final el concepto es que la célula, en el fondo, debido a los distintos mediadores, termina generando problemas de disfunción y termina generándose más daño. Ahora, esto es lo mismo que el doctor Quesada mostró en una clase, pero obviamente con distinto énfasis, ¿ya? Entonces, vimos la parte, como no quiero hablar más de la parte celular, pero en el fondo las células se destruyen cuando no tienen una perfusión adecuada, o en el fondo uno podría decir, bueno, a veces las células fallan no solamente por fenómenos químicos, sino porque hay una falla dentro de la célula que termina, una intoxicación, entre comillas, que termina haciendo que las células disfuncionen, y las células disfuncionales generan la caída de la presión, pues más o menos. Pero vamos a ocupar el modelo que primero cae la presión, que es más fácil. Súper importante en los conceptos de autorregulación. Esto lo hemos visto, pero cualquier cantidad. Y el concepto es cómo los tejidos tratan de, sobre todo los tejidos, entre comillas, más importantes, todos los tejidos son importantes, pero hay unos que teóricamente son más. Estos se ven riñón, cerebro, ¿cómo se llama? Coronaria, etcétera, en el cual la idea es garantizar una cantidad de. Aquí fíjense que estamos hablando de flujo, pero le colocan perfusión, porque la idea está enfocado a la parte sanguínea. Entonces sabemos que si cae la presión bajo cierto nivel, se genera disminución del gasto, de la perfusión y obviamente disminución del aporte de oxígeno. Lo contrario, si sube sobre cierto nivel de presión, ocurre un fenómeno que aumenta en el fondo el aporte de oxígeno uno dice, pero no sería tan malo. Pero sí es malo porque se genera un estrés por la misma presión dentro de los territorios vasculares. Va a aumentar el flujo, pero eso tiene un costo en términos de volumen y tiene un costo también para el endotelio del tejido que está llegando. Por lo tanto, lo óptimo es mantener este rango de autorregulación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el choque? Y eso es un concepto súper interesante que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a irnos un poquitito para acá. O sea, para hacer cuenta, vamos a cortar esta parte de acá. Esto es lo mismo, pero cortamos esta parte de acá. ¿Ya? Porque estamos hablando que hay poco transporte, poco aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué se sabe? Yo sé que aquí está expresado como gasto, yo sé que estamos hablando como perfusión, aquí es un gasto, yo estoy hablando acá como aporte de oxígeno, ¿ya? Pero si ustedes se dan cuenta, el aporte de oxígeno depende del gasto cardíaco y depende del contenido arterial, entonces aquí es casi lo mismo que el gasto. Y fíjense lo que ocurre, cuando yo tengo un gasto, este es lo normal, y yo tengo un aporte de oxígeno, depende del gasto cardíaco, depende de la hemoglobina, depende de todas esas cosas, lo normal es que yo, aunque aporte más oxígeno, la célula consuma lo mismo. Es como lo más sano. Si yo soy sano, sano, sano y voy a un supermercado, ¿compro todo lo que puedo? No, pues, porque voy a comprar solamente lo que quiero consumir, solamente lo que me sirve. Eso ocurre en una situación normal. Pero miren cómo cambia la célula el funcionamiento. Si yo le doy menos de cierta cantidad,
el consumo de oxígeno se hace dependiente del aporte. O sea, entre comillas, es como agarro el máximo que pueda de oxígeno. Es como una persona que está con hambre y va al supermercado. Si yo estoy con hambre, voy a tender a comprar mucho más que si voy sin hambre, que si estoy normal. O lo mismo, si me siento enfermo, voy a tender a, inicialmente, digamos como tendencia, a tratar de compensar mi enfermedad con otra cosa. En este caso es con... Y eso se llama consumo de oxígeno dependiendo eh, del aporte. O sea, este es el aporte y aquí tenemos el consumo. Entonces aquí, yo si bajo el aporte, va a consumir menos. Si consume menos, va a extraer menos. ¿Se dan cuenta? Cosa que no es no normal. Lo normal es que yo tenga un consumo de oxígeno independiente del aporte, o sea, del transporte. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que después, obviamente, en situaciones patológicas, la misma célula va, por este fenómeno, va a extraer en la medida de que yo aporto más. Entonces ahí es donde viene. ¿Qué significa en la práctica? Que necesito gastos cardíacos más altos o necesito mayor transporte, porque en la medida que yo tenga más transporte voy a conseguir mayor cantidad de captación de oxígeno. Y teóricamente va a alcanzarse un nuevo equilibrio donde se va a hacer independiente el consumo de oxígeno. Todo esto muy teórico, pero todo esto, aunque ustedes lo crean, se puede calcular. Esto es lo mismo que tiene que ver con oxígeno consumo y aporte, dependiente, pero miren lo que pasa. Se producen mayores cantidades de lactato. Si yo no cumplo con ese aporte mínimo, que sería este, comienza a producirse lactato. Esto está expresado como fisiológico y esto está expresado como patológico. ¿Se dan cuenta? Bueno, en el fondo uno podría ser la misma persona que está superponiendo las dos variables. Si yo lo pongo acá, puede ser normal y después se transforma en anormal. Lo que tenemos claro que en situación patológica vamos a tener, por un lado, mayor consumo necesitamos mayor cantidad de oxígeno y vamos a tener, obviamente, una cantidad de lactato también en aumento si que no somos capaces de satisfacer el aumento del requerimiento de oxígeno, del consumo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué pasa si le falla la respuesta compensatoria? Metabolismo anaeróbico, edema celular, dependiendo del tiempo, irreversible a muerte inminente o muerte. ¿Ya? Ahora entramos en la parte mucho más clínica, más entretenida para usted. Hasta el momento hablamos fundamentalmente de cosas que son fisiopatologías como tal. Ahora nos vamos a dedicar a hablar de la parte cómo se clasifican. Se clasifican según lo que falla. Ya lo dijimos, si falla la volemia, o sea, falla el retorno venoso, lo decimos hipovolémico. Distributivo, si falla esto de la resistencia. Si hay una caída en la resistencia sistémica, va en el fondo a generarse menor presión, por lo tanto, menos aporte hacia el resto de los tejidos, cerebral y cardíaco fundamentalmente, pero también al resto de los tejidos que no están vasodilatados. Por lo tanto, el distributivo es un fenómeno más bien del retorno venoso, pero por distribución. ¿Se dan cuenta? No porque haya falta de volumen. Llega menos, pero porque en el fondo están vasodilatados, fundamentalmente territorios venosos, que hacen que caiga el retorno venoso por esa vasodilatación. Y tenemos el cardiogénico cuando el corazón falla. ¿Cuál es más grave? Evidentemente el cardiogénico, porque si ustedes se dan cuenta, todos los mecanismos, o gran parte de los mecanismos compensatorios, voy a dar un poquito para atrás, pasan por el corazón, por aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, si la causa es una falla cardíaca, la posibilidad de conseguir compensar o responder es mucho más baja. Entonces, evidentemente, y hay una mezcla que es obstructiva, que es cuando el corazón no se puede llenar bien. Típico, por ejemplo, las miofibrillas del corazón o el corazón está bien, pero producto de por ejemplo, de una alteración pleural, en el fondo de una, se me olvidó perdón, se me olvidó el nombre, en el fondo una pericarditis constrictiva, que un tío ahí me acordé, que son pericarditis, inflamaciones que generan fibrosis, que generan, en el fondo, disminución.
hacen que el corazón no pueda dilatarse y obviamente al no poder dilatarse no se permite llenar, pero sí tienen una expulsión normal. O sea, en el fondo sería una mezcla. Nosotros hablamos de los tres primeros, hipovolémico, distractivo y cardiogénico. ¿Ya? El choque hipovolémico, en el fondo, disminuye el volumen circulante en relación a la capacitancia vascular, por lo tanto, disminuye la presión estresada, disminuye la presión de Yene, y el Yene, obviamente, se traduce en una disminución de la precarga, ¿ya? Y lo cual disminuye el volumen expulsivo y el gasto cardíaco. ¿Por qué ocurre esto? Por hemorragia. Se clasifica en realidad hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico, estamos hablando fundamentalmente de trauma, hemorragia digestiva alta, etcétera. Y no hemorrágico tiene que ver con distribución. Entonces, tenemos pérdida externa de fluido, como sería deshidratación, paciente que no está hidratado de forma adecuada, o distribución de fluido intersticial hacia un tercer espacio. Por ejemplo, podría ser una situación de ascitis. Los pacientes con ascitis tienden a tener hipovolemia, ¿ya? Y depende de la severidad, puede llegar hasta shock. Shock cardiogénico se disminuye fundamentalmente que haya la función sistólica, no solamente que haya función sistólica, pero fundamentalmente miopático, cuando se echa a perder el músculo, arrítmico, cuando hay un problema de la frecuencia o del IN basado en los trastornos determinados como del ritmo. Lo van a ver mañana lo vamos a ver mañana con el doctor Quesada, mecánico, como serían defectos vasculares, valvulares, septales, entre comillas, donde la función sistólica disminuye. El obstructivo, si uno lo ve como práctico, es extracardíaco, porque tiene ese extracardíaco, y uno lo podría decir que es casi como la disfunción diastólica, en términos de que el problema fundamental tiene que ver con que se llene el corazón más con que, o que se obstruya la salida de cardíaca más que con la miofibrilla. Ese es como el concepto. ¿Ya? Y el más complicado de entender es shock distributivo. La causa más frecuente de shock distributivo es el shock séptico. ¿Qué ocurre aquí? Hay una disminución de la resistencia vascular sistémica. Se ocurre vasodilatación periférica. ¿Ya? Fíjense que nosotros vamos a la fórmula de gasto cardíaco igual delta presión partido por resistencia. Por tanto, si uno cae en la resistencia y tenemos constante, en el fondo, el delta presiones, va a haber inicialmente un aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, se habla de shock caliente, porque en el fondo lo que está ocurriendo no es una caída del gasto cardíaco, sino un aumento del gasto cardíaco por caída de la resistencia. Pero dice, bueno, pero es bueno que aumente el gasto cardíaco. Pero el problema acá es que esa disminución de la resistencia no es fisiológica. O sea, son de zonas que muchas veces ni siquiera tienen que ver con perfusión, sino que y tiene que ver con vasodilatación extrema. Entonces, y como lo estaba planteando el doctor que se hace un rato, tiene que ver con la gran liberación de sustancias vasodilatadoras y fundamentalmente óxido nítrico. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta, shock séptico, ¿por qué? Porque hay una infección que activa muy importante en el fondo estos tonos vasomotores y termina generando esta vasodilatación, pero una vasodilatación que no es buena, porque no es una vasodilatación, entre comillas, funcional. Se establecen, nadie tiene claro exactamente cómo, pero por ejemplo se abren fístulas arteriovenosas. Si hay alguna fístula comparado en el fondo, con uno o dos capilares. ¿Qué ocurre? Obviamente, si tengo una fístula, la resistencia va a ser más baja. Entonces, claro, voy a tener mayor flujo, sin duda, voy a tener mayor, una caída de la resistencia, pero voy a tener buena perfusión, obviamente que no, porque no está llegando donde debiera llegar. Y eso es lo que uno entiende por redistribución o por distribución. ¿Ya? Tenemos choque anafiláctico, tóxico, anafilaxia, droga, etcétera, etcétera. Clínica adiccionada más, etcétera, etcétera. Ya, la función microvascular ya sabemos, esto ya lo nombró el doctor Quesada, tenemos vasodilatante, fundamentalmente el óxido nítrico, porque o sea, la acidosis, fíjense, la acidosis, el CO2, acetilcolina, braquinina, fundamentalmente activan vía óxido nítrico, pero también tenemos prostaglandina y, ojo, tenemos también citoquina. Todo eso al final lo que produce mayor cantidad induce la óxido nítrico sintasa y se genera GMP cíclico, peróxido de nitrito, porque nosotros, por otro lado, tenemos nuestro fenómeno inflamatorio. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque yo sé que ya lo hemos visto. Entonces, tenemos todo este lado como elementos vasodilatantes.
vasodilatadores. Por otro lado, tenemos los fenómenos vasoconstrictores, que tiene que ir con, bueno, con distensión, que tiende a liberar tromboxano, con renina, que termina activando endotelina, etcétera, etcétera. Doctor Rossi, ¿Sí? ahí Benja nos tira una pregunta por acá. ¿Ya? Dice, ¿todos los shocks llevan a shock cardiogénico o me equivoco? Ya. Si hay una hipotensión manifiesta y prolongada, la respuesta es sí. Ahora, no solamente a shock cardiogénico, sino también a muerte. O sea, lo que trato de decir es que deja funcionar el corazón y el cerebro. Ahora, pero volvemos, porque la idea es que en el fondo no lleguemos a ese nivel, pero teóricamente sí, todos terminan generando hipoperfusión cardíaca. Pero volvemos, o sea, tenemos tiempo para hacer cosas antes. ¿Se entiende la idea? No sé si quedó claro o no quedó claro. Claro, muchas gracias, doctor. Ya. ¿Puedo decir lo mismo de otra manera? Sí, lo mismo de otra manera, Ya. ningún problema. Uno a términos de clase, me dice, el obstructivo así, el distributivo así, el hipovolémico es así, el cardiogénico es así. Pero en los pacientes, eso se empiezan a traslapar. Sí, temas que- Entonces, por ejemplo, si tiene un paciente que tiene una hemorragia severa, o un paciente, sí, no sé qué, o si tiene un paciente que es gastroentérico, ¿cachai? Que está con mucho vómito, diarrea, qué sé yo, ¿cuál va a ser el componente fundamental? Va a ser hipovolémico, ¿cierto? Pero si hay un componente hipovolémico importante que cae en la presión, ¿qué ocurre con lo que decía el doc? Con la perfusión de las coronarias en ese corazón, va a empezar a caer. Y eso significa que va a empezar a caer también el componente, la gasto función cardíaco. cardíaca. Entonces, va a haber un componente central hipovolémico, pero con un componente cardiogénico. Hemos hablado un montón de los mediadores proinflamatorios y hemos hablado del óxido nítrico. Y acuérdense que en la clase de inflamación nosotros decíamos que las citoquinas proinflamatorias tenían también un efecto. Si tienes un paciente que tiene muchas citoquinas proinflamatorias aumentadas, probablemente el componente fundamental ahí va a ser el distributivo por la expresión de óxido nítrico, bla, 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 bla. Pero si llegan muchas de estas citoquinas proinflamatorias a los capilares del miocardio, va a empezar a evidenciarse una injuria miocárdica y una disfunción miocárdica. Entonces, también aparece, lo que quiero decir es que no hay un shock así como, no hay, ser así como antes, un shock con un componente único, ¿ya? Y se nos van traslapando los componentes hipovolémicos, distributivos, cardiogénicos de los distintos pacientes. ¿Sí, Ya. Benja? Pero Perfecto, inicialmente, pero perfecto. inicialmente uno los clasifica, porque tiene que ver como con el puntapié inicial, ¿cachai? O sea, si yo tengo una hemorragia, ¿qué voy a tener? Un hipovolémico. Si se prolonga en el tiempo, claro, voy a tener todo el resto. Tiene que ver como una simplificación para el tiempo cero. Porque, por ejemplo, si yo parte con un choque hipovolémico, producto de una hemorragia, ¿cuál va a ser el tratamiento? En otro pospositivo, o sea, algo que le sube al corazón, no, le vamos a reponer la volemia. Porque si nosotros reponemos la volemia de forma rápida, nos ahorramos todo el resto. ¿Se entiende la idea? Entonces, en el fondo, por eso se ocupa estos términos, ¿ya? Es lo mismo, el shock distributivo, si nosotros partimos, sabemos que está con cuadro séptico, que vamos a tratar todo lo mismo, pero si no tratamos la infección, el paciente se nos va a morir igual. Entonces son énfasis. Y obviamente en un tiempo cero, en un tiempo inicial, va a predominar un shock sobre el otro, pero a largo plazo terminan todos mezclados. Eso, un poquitito. ¿Ya? Yo voy a saltar esta parte. Ya. Esto, Doc, ¿me permite? sí, dale, Solo dale. una cosa más, porque Después no me retí si me pasa un poco, sí, sí, ya. no, sí, medio minuto, medio minuto. Estoy con descuento, si estoy marcando los descuentos. Está como el bar. Sí, No sé si se acuerdan, cuando hablábamos de los PAMS y los DAMS en la clase de inflamación. Y entonces decíamos que los DAMS podían ser responsables, por ejemplo, del síndrome de debilidad capilar, que se asocia a qué? A salida de líquido masiva por todos lados. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Que en un contexto séptico, la salida de líquido por todos lados, un edema generalizado, paciente anasárquico, va a tener también un componente hipovolémico. ¿Sí? Benja, ahí así como que voy intentando también solucionar tu duda con ese comentario. ¿Ya? No, sí, Gracias. no, entendí. nosotros Muchas lo gracias. vamos a, nosotros lo vamos Estoy a hablando del traslape. Eso no arre, me toca. ya, lo vamos a simplificar en modelos que vamos a definir desde un punto de vista macrohemodinámico. Lo que estamos hablando, todo es verdad, pero nosotros lo tenemos que simplificar en términos clínicos. ¿A alguien se le ocurrió hacer
un catéter que se llama Swan-Ganz, que lo van a escuchar quizás nombrar alguna vez, que permite medir lo que se le ocurra. Permite medir gasto cardíaco, permite medir presión en arteria pulmonar, permite medir la presión estimativa del ventrículo izquierdo, de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, la precarga, y permite medir todo esto, ¿ya? Bueno, la gracia de este catéter es que aloja acá un catéter, miren cómo entra por una vena central, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y aquí tiene un globito que hace que cuando se infle, cese el flujo. Y al cesar el flujo, yo puedo medir la presión en la puntita. Esa presión se llama presión de enclavamiento pulmonar. Y lo que traduce es la presión hacia adelante, porque está sin flujo. Traduce la presión del ventrículo izquierdo. Miren qué entretenido. Cuando está abierto, obviamente la válvula mitral, porque el ventrículo tiene por lo tanto, nos permite medir el llene ventricular izquierdo, ¿ya? Nos permite medir la presión de acá, la presión de vena central, y nos permite medir el gasto cardíaco. Ocupan distintas técnicas, pero una técnica se llama termodilución, que tiran agüita helada y ven acá en un termómetro, aquí está, cuánto tiempo se demora en pasar la agüita helada. Si la agüita helada pasa al tiro, significa que tengo un gasto cardíaco alto. Si la agüita helada se demora mucho en pasar, es que tengo un gasto cardíaco bajo. Es el síndrome de apagón del califón. Si yo, te- si yo tengo una distancia larga con el califón, obviamente se va a demorar más tiempo de que se apaga el califón hasta que se me llegue la helada. Si yo tengo una distancia corta, me va a llegar al tiro. Aquí es lo mismo, pero pensando en gasto cardíaco. ¿Ya? Si el gasto cardíaco está aumentado, ¡pum!, me llega al tiro la abuela. Si el gasto cardíaco está más disminuido, me llega más lento. Entonces podemos graficar todo. Podemos medir, esto se ocupa, yo lo voy a explicar con muy poco detalle por honor al tiempo, pero tenemos acá una curva típica venosa, de vena central, tenemos una curva típica de ventrículo derecho, tenemos una típica curva de arteria, se dan cuenta que tiene el inciso, y tenemos la típica curva acá de venosa, se dan cuenta es muy parecida a la primera, pero de vena, de presión de enclavamiento, que en el fondo traduce la presión venosa y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que es lo mismo que la presión venosa del territorio de la pulmonar, cuando está la válvula mitral abierta. Todo esto se hace, estas son cosas que se hacen. También se mide el gasto cardíaco por termoevolución, que tiene que ver con áreas de bajo la curva en ciertas condiciones. Pues se dan cuenta, eh, eh, tiene que ver con esa metodología, ¿ya? Y la gracia es que ustedes calculan todo lo que se puede ocurrir. Ojo, el catéter de Swan-Ganz, como si ustedes se dan cuenta, súper invasivo, porque meten una vía venosa central que atraviesa el corazón derecha y tercera, por lo cual tengo un catéter que tiene mortalidad. Este catéter se ocupó en forma masiva hasta hace aproximadamente 15 años o 10 años, porque se comenzaron a ocupar otros métodos para llegar más o menos a las mismas mediciones. Pero, por lo a decirle, esto es medición directa. Por lo cual, si ustedes dicen con todas las otras metodologías, ¿contra quién se comparan? Contra el catéter de Swan-Ganz, porque es el estándar del punto de vista de medición. Y miren todo lo que se calcula. Pues la fabulosa fórmula Q, flujo igual delta presión partido por resistencia. La presión de arterial media la medimos directamente, la presión arterial media pulmonar la medimos directamente. Esto lo hacemos con el manguito de presión, esto, o con una línea arterial. Esto lo hacemos con la catéter Swan-Ganz. Podemos medir la presión de sistólica, podemos medir la diastólica de arteria pulmonar, podemos ver, esta es la presión de oclusión, lo mismo que la presión de capilar, que dijimos que traduce más o menos la presión de capilar pulmonar o la presión telediastólica ventricular izquierdo. Podemos medir la presión medición central, gasto cardíaco lo medimos directamente, el índice lo calculamos, el gasto cardíaco partido por la superficie, después podemos medir el gasto sistólico, que en el fondo es el índice cardíaco partido por la frecuencia cardíaca, podemos ver el volumen latido, porque lo dividimos esto por la frecuencia cardíaca, cuál es el gasto de frecuencia, y nos dicen, ¿cuánto bombea el paciente por cada latido? 50 100 ml. El índice latido es lo mismo corregido por superficie. Podemos calcular la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, nosotros en general lo vemos directo, y se asume la presión telediastólica ventral del ventrículo derecho, lo asumo igual que la PS, y comenzamos a calcular todo lo que se nos ocurre. Flujo, acuérdense, delta presión, nosotros resistencia igual nosotros flujo, si ustedes lo analizan, o sea, delta presión partido por flujo,
jugando la fórmula flujo igual delta presión partido por resistencia. Aquí lo hacemos, lo invertimos, medimos el gasto cardíaco, medimos las presiones, por lo tanto podemos medir, podemos estimar la resistencia. Y fíjense, lo hacemos. Y ahí está la resistencia normal del sistema vascular sistémico. Calculamos lo mismo, el índice, que índice lo mismo calculado por superficie, podemos calcular la resistencia vascular pulmonar. Pues tenemos la presión de la arteria pulmonar media y tenemos la presión de capilar, que dijimos que es la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, podemos calcular incluso la resistencia. Y podemos hacer todas estas mediciones que tienen que ver con oxígeno. ¿Ya? Entonces, la gracia es que podemos medir todo. Y al medirlo todo, podemos tener diagnósticos en relación a lo que estábamos hablando. Ya, aquí vamos a estar hablando de mortalidad. La mortalidad depende del tipo de shock. Shock séptico, mortalidad más o menos 35-40% al mes, o sea, altísima. Shock cardiogénico, 60-90% al mes. Por lo tanto, esto es un tema que uno, si reconoce que está en estado de shock, ya, entre comillas, como médico, llegamos tarde. La idea es tratarlo antes que exista este concepto de shock. ¿Qué es lo que nos marca el shock? Esta hipotensión circulatoria que estamos haciendo, más un componente celular. La idea es que en ningún momento haya aumento del láctico. La idea es que en ningún momento la hipotensión sea mantenida. ¿Ya? Ahora, si nosotros logramos con estas noxas impedir que llegue a esa situación, estamos haciéndolo fantástico. Si ya se presentó el shock, estamos llegando un poquitito tarde. ¿Ya? El que tiene mejor resultado es el shock hipovolémico. ¿Ya? Porque depende de la velocidad de reposición del flujo, depende de la velocidad del diagnóstico, pero entre comillas es muy, muy agradecido. ¿Ya? Hoy día estaba viendo una cosita corta mientras estaba esperando la clase para relajarme, la Diana. ¿De qué murió la princesa Diana? Aunque ustedes no crean, inicialmente de un choque hipovolémico. ¿Por qué de un choque hipovolémico? Porque se le rompió la arteria pulmonar. Si se le rompió la arteria pulmonar, no le llegó nada al ventrículo izquierdo, shock en el fondo, porque no le llegaba una perfusión adecuada al ventrículo izquierdo. Ahora, ustedes dicen, sí, pero una hemorragia, sí, pero como mata la hemorragia aguda o los cuadros agudos, es por shock. Ese es el concepto, porque genera una alteración celular al final, producto de la hipotensión. ¿Ya? Clinical shock, ya lo dijimos, hipotensión, piel fría y húmeda, activación simpático, o sea, vasoconstricción que está distribuyendo, oliguria, ¿por qué? Porque se sacrifica el territorio esplácnico y está el territorio esplácnico, nuestro riñoncito. Cambio en la situación mental, eso ya estamos hablando mucho más severo, pues significa que ya no está perfusiándose bien el cerebro, pero puede ser precoz en pacientes que tienen baja reserva funcional, por ejemplo, un paciente añoso con Alzheimer, pues el primer síntoma de shock puede ser el cambio de situación mental. Acidosis metabólica, inicialmente hay alcalosis, porque el aparato respiratorio por el simpático tiende a hiperventilar, pero después aparece acidosis fundamentalmente por el lactato. ¿Ya? Y ojo, si el shock progresa, más acidosis, más presencia de ácido láctico, y obviamente en la medida que nosotros prevenimos el shock o logramos compensar el shock, mejor, en el fondo, menor lactato y mejor pronóstico. Examen físico, ustedes lo leen, por favor, no hay nada mucho más distinto de lo que hemos hablado, y tiene que ver con activación del simpático, tiene que ver con taquicardia, tiene que ver con activación de la ADH, tiene que ver con los mecanismos. Me interesan más los mecanismos y obviamente si ustedes se dan cuenta, puede haber hiperémica. ¿En qué situación hay hiperémica? Por ejemplo, en el shock distributivo, que lo que se altera es la distribución. Se distribuye la sangre no hacia el territorio central, no hacia el corazón y cerebro, no hacia el coronario y cerebro, sino que hacia la piel. Entonces ahí se dan cuenta, es como la excepción. Laboratorio, todo lo que hemos hablado dependiendo de la causa. Inicialmente, hipovolémico, vamos a hablar solamente caída de la hemoglobina, etcétera, por hemorragia estamos hablando. El shock séptico, obviamente, todos los cuadros infecciosos, y aquí, como son compromisos sistémicos, en general, uno no pierde nada, en el fondo, haciendo mediciones más bien sistémicas. Y obviamente, por ejemplo, si el shock cardiogénico es por un infarto, encima cardíaca, aquí la verdad podemos buscar, pedir casi prácticamente todo. Y esto es lo que quiero llegar a caracterizar los tipos de shock. Shock hipovolémico, hay en general disminución de la precarga, disminuye el volumen expansivo, disminuye el gasto cardíaco, cae la presión. Ya lo dijimos, pérdida de fluidos intravasculares, alteración del compartimento. ¿Cómo vemos el shock? De shock hipovolémico, el punto de vista hemodinámico. Vamos a ver todas las cosas. La PVC, o la presión venosa central,
traduce la precarga del ventrículo derecho. No es lo mismo, pero traduce la presión que tenemos. La medimos con cualquier catéter o la medimos con un catéter Swanger. Nosotros podemos ver todas estas cosas. Se caracteriza por disminución de la presión venosa central. Al disminuir la presión venosa central, disminuye la precarga del ventrículo derecho. Si disminuye la precarga del ventrículo derecho, termino disminuyendo en el fondo el llene del ventrículo izquierdo, o sea, la precarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay disminución de la presión de arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque está bombeando un poco el ventrículo derecho. Disminución también de la presión de capilar pulmonar o la presión de llene del ventrículo izquierdo. No nos compliquemos. Hay disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y compensatoriamente hay aumento de la resistencia vascular sistémica, o sea, aumento de la poscarga. ¿Por qué? Por el simpático. Aquí nuestro querido simpático trata de compensar. Por lo tanto, aumenta la poscarga, aumenta la resistencia, compensando. ¿Ya? El shock cardiogénico, vamos a suponer que aquí tenemos un tremendo infarto, se traduce fundamentalmente por la incapacidad de bombear. Puede ser de izquierdo o derecho, la causa más frecuente es infarto del ventrículo izquierdo, de pared anterior, y existe en general cuando hay un gran daño. ¿Ya? Tiene una mortalidad, ya les dije, entre 60 y 80%, o sea, muy mortal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos falla en el lipopismo, o sea, falla en la fibra, porque está fallando, disminuye el volumen expulsivo. Eso disminuye el gasto cardíaco. Eso lleva a disminución de la presión arterial. ¿Qué es lo que hacen los mecanismos compensatorios? Volvemos, vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Para que le llegue más sangre a la coronaria y al cerebro. Simpático, típico simpático. Eso tenemos un síntoma hacia adelante, o sea, como le dicen, digamos, flujo arriba, o stream arriba, lo dicen en inglés, le dicen arroyo arriba, ¿ya? En el fondo, hacia adelante, ¿ya? Pero tenemos también otro componente, que como el corazón no está siendo capaz de bombear la sangre, esto lo vieron cuando hablaban de isodinamia el otro día, que bombea menos, queda sangre dentro del ventrículo, o sea, en el fondo está disminuyendo la expulsión, por lo tanto hay mal vaciamiento ventricular. Al haber más vaciamiento ventricular, hay aumento de la presión de llena de la precardia, o sea, el ventrículo izquierdo, aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar y edema pulmonar. O sea, fíjense en shock cardiogénico. ¿Cuál es la característica del shock cardiogénico? Hacia adelante, hipotensión. Hacia atrás, congestión pulmonar. Y obviamente edema pulmonar. Entonces, fíjense lo dramático. El paciente está bombeando menos sangre a los tejidos, pero está con edema pulmonar. ¿Qué pasa con el intercambio gaseoso? Empeora, por lo tanto, más encima tiene poco oxígeno que transportar. Y volvemos, ¿cómo arreglamos todo esto? El único mecanismo compensatorio que está en el juego son tratar de aumentar la volemia, dijimos simpático, antiurética, sistema renina-angiotensina, o vasocontraer. Y la vasoconstricción, ¿qué hace con el gasto cardíaco? Disminuye. Si yo aumento la resistencia, termino teniendo menos gasto cardíaco porque aumento la poscarga. Entonces, se dan cuenta por qué es tan malo que falla el corazón, porque todas las compensaciones en general pasan por un corazón funcionante. Y si el corazón es el que está fallando, las bombas las que está fallando, se pierden casi todos los mecanismos de congestación. Entonces, características: gasto cardíaco disminuido, precarga aumentada, ¿se dan cuenta? Volemia normal. EPA, por un lado, hipotensión y vasoconstricción. La hemodinamia clave aquí es disminución del gasto cardíaco, aumento de la presión de capilar pulmonar, aumento del llene, porque mide la precarga, aumento de la presión de arteria pulmonar, aumento de la PVC y aumento de la resistencia. O sea, en el fondo aumenta todo menos el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta todo esto? Tratando de compensar la disminución del gasto cardíaco. Y el shock distributivo, esta es una diapo que está repetida. ¿Qué ocurre? Como hay una caída de la resistencia, por esto del óxido nítrico que está vasodilatando todo, aumenta el gasto cardíaco inicialmente. Pero ¿qué ocurre? Que vasodilatamos, porque dijimos que estas toxinas vasodilatan. Entonces, ¿qué ocurre con el retorno venoso? Disminuye, ¿ya? ¿Por qué disminuye? Porque si bien el volumen está normal, el volumen estresado, este volumen que llena los vasos está normal, la volemia, como hay un aumento de la capacitancia, disminución de la compliance, no logra generar la presión para que se llene bien el retorno venoso, ¿ya? Entonces estos pacientes se dan cuenta, comparten con el hipovolémico el mal llene del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo.
¿Se dan cuenta? Comparte eso. Pero la gran diferencia es la resistencia vascular periférica. Porque como está en el hipovolémico y en el cardiogénico, está vasocontraído, están compensando. En este, todo parte porque hay vasodilatación, por una caída de la resistencia periférica. Entonces, es la gran diferencia. No hay hipovolemia, pero el paciente en la práctica por la vasodilatación del territorio venoso, se comporta como hipovolémico. Pero no es por la volemia, es por la caída en la compliance. O sea, perdón, el aumento de la compliance. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener disminución de la resistencia vascular, disminución del llene ventricular, disminución de la arteria pulmonar, disminución de la presión venosa central, pero ojo, aumento del gasto cardíaco. Ese es el resumen. ¿Ya? Esto leanlo como precarga, bueno, está como precarga, función de bomba, poscarga y perfusión tisular. Aquí hay como una trampa, porque dice, tengo poca extracción. Bueno, esto no lo voy a explicar porque se no lo complico mucho, pero tiene que ver con la extracción a nivel sistémico. En estos dos hay una extracción mayor, ¿ya? Este tiene poca extracción. ¿Por qué tiene poca extracción? Porque está mal distribuido, entonces no le llega a los tejidos. En este caso, no extraen porque se están muriendo, extraen porque una célula muerta no extrae oxígeno o porque está pasando por lugares donde no se contacta con células vivas. Entonces, por eso disminuye la extracción, lo cual significa que hay una mayor saturación venosa, o sea, mayor cantidad de oxígeno que vuelve. Esto no lo, es más complicado. Y terminamos. No sé cómo anduvimos de tiempo. Obviamente, si tienen alguna duda, lo vemos después mañana en el seminario, no sé, o en algún momento. ¿Ya? Pero eso. ¿Cómo esto es la hora? 17:59. Fue Maratónico, pero bueno. Ya. un lord. Ya. Sí, no, pues estuvo denso, pero No denso, pero lo importante es que vean las diapos y viendo después la grabación, yo creo que va a irle quedando un poco más claro. Ahora, cualquier pregunta, duda, la respondemos. ¿Ya? Yo sé que me llegó. chicos, chicas, dudas, preguntas, consultas. No se preocupen porque no son los conceptos, más que nada. Están todos, no quieren ni hablar como los de aquí, Sí, pobrecitos. quedaron así como, quedaron en shock. Ahora la idea es que, mira, volvemos a esto, el concepto de entenderlo para que entiendan cómo diagnosticarlo cuando vean a un paciente. Obviamente no tienen que saber nada del Swan Gas, nadie le va a preguntar en el fondo cómo se hace ni nada, pero el concepto, porque tampoco se ocupa tanto ahora, pero el concepto es que tengan claro que esto se puede medir y se mide en cuidados intensivos. Y ustedes sí nos sirven mucho en la práctica cuando tenemos un paciente potencialmente grave. Pues yo imagino que si ustedes dicen, oye, ahora cuando vea a un paciente que está pálido, frío y sudoroso, oye, puede ser que esté pasando algo grave. Y yo con eso me quedo feliz, aunque ustedes no crean, como fenómeno inicial. Ya, ya, estamos para no seguir hablando, dale. Eso. Chicos, ¿alguna duda? La Bueno, Katy me pregunta, ¿hasta qué materia es la prueba? ya, eso se fueron. Tal como lo habíamos hablado en la Recording primera clase, stopped. Katy, la primera prueba evalúa los contenidos de fisiopato cardiovascular, es decir, hasta lo que vamos a ver mañana, que vamos a ver arritmias. ¿Sí? Matarme con el choque. Por aquí, como pueden ver, Martino está vestido ya disfrazado para salir a andar en bicicleta. No, como disfrazado, está con sus medidas de seguridad, eso no es un disfraz. Mira Está lo que le está disfrazado. enseñando, lo que le Chao, está profe, enseñando. muchas gracias. Chao, chao, ya te querés. Chao, chao. Están cansados. Ya, ok, Ya, Martino, vaya a gracias. andar en bicicleta y ordenadito. Bien, me gusta cómo va.